Palabras, doctor Rajanovinsky. Para finalizar, el último conferencista de la presente mesa es el doctor Manuel Mundaca Zapata, egresado del máster en Gerencia Pública del European Center of Innovation and Management y especialista en función pública. Doctor Mundaca, empezamos cuando usted desee. Muchas gracias. Quiero sumarme al reconocimiento y agradecimiento a la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la invitación a través de su director, el doctor Celada. Quiero dar también mi saludo y reconocimiento a las autoridades universitarias, políticas y académicas que nos han acompañado y acompañarán a lo largo de este congreso. Gracias a todos ellos por compartir sus experiencias y sus conocimientos. Hoy me sumo queriendo compartir una exposición de carácter introductoria, dirigida a los estudiantes que nos acompañan, a fin de que puedan tener un punto de partida y de inicio para que puedan conocer todo este mundo del presupuesto público y del Sistema Nacional de Presupuesto. Quisiera, por favor, Gabriel, si pudieras habilitarme la opción de compartir. Claro, ya tiene los permisos, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Bien. ¿Me confirma si pueden ver la presentación, por favor? Sí, se puede ver perfectamente. De acuerdo, muchas gracias. Bien, decía pues que en esta presentación trataré de dar algunos conceptos generales que permitan conocer el mundo del presupuesto público, el Sistema Nacional de Presupuesto, aspectos legales, y cerraré con algunos aspectos relevantes del proyecto de ley de presupuesto público para el año 2022. Para empezar, respondiendo la pregunta, ¿dónde iniciamos? Bueno, el presupuesto público se encuentra regulado en nuestra Constitución Política del Estado, empezando por el artículo 77, donde se establece que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso General de la República. Y a partir de ahí, en los artículos 78 y 80, ya establecen deberes para nuestras máximas autoridades. Así, en el artículo 78 se establece el deber del presidente de la República de enviar el proyecto de ley hasta el 30 de agosto, mientras que en el artículo 80 se establece el deber del ministro de Economía y del Consejo de Ministros de sustentar este proyecto de ley ante el Pleno del Congreso de la República. En este artículo se señala que el ministro de Economía establece o sustenta el pliego de ingresos, mientras que los ministros de Estado los pliegos de gastos de cada sector. Pero además, en este artículo se establece el deber del Congreso de la República de aprobar el presupuesto general hasta el 30 de noviembre. De lo contrario, el presidente de la República queda facultado para aprobarlo mediante decreto legislativo. A partir de este mandato constitucional tenemos el decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que es la norma principal donde se desarrollan las definiciones, principios, fases y todos los aspectos relacionados al proceso de formulación, ejecución del presupuesto general de la República. Es esta norma la que más adelante desarrollará los conceptos que vengo a compartir. Después vienen las directivas que el Ministerio de Economía y Finanzas aprueban en desarrollo de estas normas, siendo las principales la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria y la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, que se renuevan cada año. Entonces, estas son las normas que dan lugar o que nos permiten iniciar a conocer el mundo del presupuesto público. Pero, ¿qué es presupuesto público?
La definición legal de presupuesto público la encontramos en el artículo 13 del Decreto Legislativo 1440. Y se define al presupuesto público como el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las entidades. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender en el año fiscal que refleja los ingresos que financian y comprende los objetivos y metas a alcanzar para el año fiscal. El presupuesto del sector público tiene una vigencia anual y, como señalaba, es aprobado por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, y tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente. El presupuesto del sector público se estructura, gestiona y evalúa bajo la lógica de presupuesto por resultados, la cual constituye una estrategia de gestión pública que vincula los recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Los principios sobre los cuales se sustenta el Sistema Nacional de Presupuesto Público están previstos en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1440. Son 16 principios en total, siendo los más relevantes el principio de equilibrio presupuestario, por el cual el presupuesto público está conformado por los créditos presupuestarios que deben representar el equilibrio entre lo previsible de la evolución de los ingresos y los recursos asignados. El equilibrio fiscal, por el cual el presupuesto público debe considerar la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, así como los principios de anualidad presupuestaria, por el cual el presupuesto público tiene una vigencia anual y coincide con el año calendario, la programación multianual, que consiste en que el presupuesto del sector público tiene una perspectiva multianual orientada al logro de los resultados, y por supuesto la orientación a la población, que consiste en que el presupuesto se orienta al logro de resultados a favor de la población. Serían los principios más importantes de estos 16, que por razones de tiempo no desarrollaremos todos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que integran el Sistema Nacional de Presupuesto y están a cargo de la elaboración del presupuesto público? Empezaremos por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene el rol de ser el ente rector en materia de presupuesto público. Y como tal, tiene dentro de sus funciones la elaboración del anteproyecto de la Ley de Presupuesto y Equilibrio Financiero, así como la emisión y promulgación de las directivas que desarrollan el sistema de presupuesto público. Luego siguen las entidades públicas, y las entidades públicas tienen un rol acá como titulares de los pliegos presupuestarios. Son a quienes se les asignan los recursos y quienes van a evaluar y responder por los resultados de la ejecución presupuestaria. El titular de la entidad, como responsable en materia presupuestaria del manejo de los recursos que se asignan, en la oficina de presupuesto de la entidad, que en coordinación con el titular de la entidad emite, y con la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas, consolida, verifica y presenta la información que se genera en sus respectivas unidades ejecutoras. Las unidades ejecutoras, que son las encargadas de determinar y recaudar los ingresos y que participan directamente en las fases de ejecución presupuestal, y por supuesto los responsables de los programas presupuestales, que se encuentran a cargo de la gestión estratégica y de la programación presupuestal de los productos, así como de garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que se componen en el marco del presupuesto público. Las fases del proceso de formulación de presupuesto público: tenemos la programación, que es la etapa inicial del presupuesto público en el que se estima lo que se va a gastar en el año fiscal siguiente y en función a los servicios que presta para el logro de resultados. Esta fase se da entre enero y agosto del año previo al presupuesto a aprobar. La fase de formulación, que es en la etapa que se determina la estructura funcional programática del pliego y las metas en función de las escalas, prioridades, consolidándose las cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento, que también se da en ese marco de este periodo de entre enero y agosto del periodo previo al año fiscal
fiscal que corresponde al presupuesto público. La aprobación, que como ya hemos señalado, está a cargo del Congreso de la República, a través de una ley que contiene límite máximo a ejecutarse en el año fiscal. Esta se da entre septiembre a noviembre, una vez que el Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas sustenta el presupuesto de la República. Ellos lo publican. En este momento se encuentra publicado para comentarios el proyecto de presupuesto para el año 2022, y en noviembre se aprueba o se tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto general. A partir de ahí vienen las fases de ejecución, evaluación y control, que ya están a cargo de las entidades de los 3 niveles de gobierno, en las que se atienden las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional de apertura que se apruebe por cada entidad pública. Y entrando ya al proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2022, esto fue presentado el 29 de agosto del 2021 al Congreso de la República, un día previo al plazo máximo que da la Constitución, y fue sustentado el 2 de septiembre del 2021. El monto asignado es de 197.269.014 soles, y significa un incremento del 7.6% respecto al presupuesto del 2021. Haciendo un comparativo del presupuesto de los últimos años, vamos a ver que esto ha ido incrementando desde los 130.621 millones hasta los 197.002 millones que tenemos en el 2022. Para formular el proyecto de presupuesto público, en la exposición de motivos se ha desarrollado cuáles son las proyecciones preliminares que se han considerado. Y esto es muy importante porque guarda relación con lo que los maestros que me precedieron señalaban, ¿no? Los datos que ellos mostraban frente a la proyección que ha hecho el Ejecutivo para el presupuesto fiscal del 2022. Así, para el 2022 se ha previsto un crecimiento real del PBI del 4.8%, una variación acumulada del impuesto de precio del consumidor de 2.8%, el tipo de cambio se está previendo a 3.94 por dólar, al día de hoy está en 4.05, esperemos que siga a la baja. Estos son datos para el 2022. Y se vea también una variación anual de índice de términos de intercambio de menos 0.5%. Se ha previsto a nivel de exportaciones de 63.284 millones e importaciones por un monto de 46.544 millones, y han estimado el déficit fiscal en 3.7% del PBI. Esa es la proyección que se ha realizado para sustentar el presupuesto actual y, como decía, da lugar a un bonito debate en aulas respecto a los datos que los maestros que me precedieron explicaban y compartían. Para este proyecto de ley, además, se ha considerado los lineamientos de una política fiscal multianual que comprende los periodos 2022 al 2025. Y estos lineamientos sobre los cuales se formula el presupuesto público se sostienen en mantener el compromiso con la sostenibilidad fiscal a través de una senda de consolidación gradual y prudente del déficit fiscal que apoya la recuperación económica y permita la atención de la emergencia sanitaria. En este lineamiento en específico, en la exposición de motivos se habla de un proceso de consolidación que continúe de manera ordenada y gradual y creíble la reducción del déficit fiscal del sector público no financiero, y proyectan que la deuda pública alcanzaría un máximo del 37.4% del PBI para luego descender al 2030 al 32.1% del PBI. Estos son los estimados que realiza el Ejecutivo para sustentar el proyecto de presupuesto para el año 2022. Otro de los lineamientos es asegurar la recuperación de los ingresos fiscales en un contexto favorable e incrementar la recaudación permanente. Sobre este lineamiento, en la exposición de motivos se desarrolla el tema de perfeccionar el diseño de regímenes tributarios y aumentar progresivamente el sistema tributario y racionalizar las exoneraciones que el Ejecutivo ha llamado poco efectivas. No se precisa a cuáles de las exoneraciones vigentes hacen referencia o si a todas, pero
se enfoca sobre todo en el fortalecimiento de nuestro régimen tributario y una mayor recaudación del mismo. Un tercer lineamiento es impulsar una inversión pública de calidad basado en brechas de infraestructura con una adecuada gestión y con un aprovisionamiento de servicios sostenibles en el tiempo a favor de la ciudadanía. Y esto se pretende lograr a través de dos elementos que se compartía en la primera exposición, ¿no? En la exposición se hablaba pues del diseño BIM y de las oficinas de gestión de proyectos PMO, que son los modelos que se buscan afianzar por el grado de efectividad que tienen. En la exposición de motivos se hace referencia a estos modelos como una manera de lograr estos lineamientos. Un cuarto lineamiento es mejorar la eficiencia y calidad del gasto público para garantizar la efectividad de la política fiscal y la generación de ahorros para destinarlos a usos productivos. En la exposición de motivos del proyecto de ley se habla de fomentar la eficiencia del gasto y la capacidad de provisión de servicios a la población. Se hace un reconocimiento al logro de que una programación multianual de presupuesto y de inversiones ha tenido. Efectivamente, es mucho más efectivo una programación multianual a largo plazo que una programación anual de corto plazo, ¿no? Entonces, si bien nuestro presupuesto es anual, la programación y los lineamientos que lo sustentan tienen que ser con una visión multianual para garantizar pues que se continúe fortaleciendo el marco institucional de todos los sistemas administrativos que comparten ese componente de la multianualidad como sustento de dichos sistemas. Y finalmente, otro de los lineamientos previstos en la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto del 2022 es impulsar el fortalecimiento de la gestión fiscal de los gobiernos subnacionales, referidos pues a los gobiernos regionales y gobiernos locales y el fortalecimiento de los ingresos de recaudación propia en dichos niveles de gobierno, ¿no? Así como un acompañamiento para la adecuada ejecución del gasto, que es uno de los talones de Aquiles. Ahora, ¿cómo es que se ha previsto la asignación del presupuesto para el año fiscal 2022? Uno de los componentes o los rubros más relevantes que vamos a tener es que se prioriza la educación. Esto ha sido dentro de los últimos años uno de los hitos donde se ha buscado invertir más. El monto para políticas educativas en el proyecto de presupuesto está en 35.758 millones de soles. Para salud, teniendo en cuenta el marco de la emergencia por COVID, se ha previsto un presupuesto de 22.207 millones. En el caso de alivio de la pobreza, y estos son términos que se utilizan en la exposición de motivos y los comparto, se ha previsto una inversión de 7.104 millones, para el desarrollo infantil temprano 7.323 millones, para la reducción de violencia a la mujer 5.176 millones, para seguridad 4.278 millones, para agua segura y saneamiento 2.694 millones, y para mejora de los servicios de justicia 6.752 millones. Estos son los hitos considerados como principales dentro de la exposición de motivos de la ley de presupuesto para el año fiscal 2022. Y acá hacer un paréntesis de analizar pues que cada año, por ejemplo en educación, se viene dando un incremento de el presupuesto destinado. Pero el problema ya no es tanto el monto, o no solo es el monto, nadie va a discutir que se puede invertir más en educación o en otros sectores, como en este caso salud por la emergencia. Hay un problema de fondo que es cómo se ejecuta el presupuesto. Si nosotros nos vamos a la búsqueda amigable del MEF, vamos a encontrar instituciones de los 3 niveles de gobierno, entidades de los 3 niveles de gobierno que tienen un grado de ejecución presupuestal bajo hasta muy bajo a estas alturas del año. Entonces, necesariamente debe haber un acompañamiento y debe haber también un grado de tecnicidad en aquellos que manejan la ejecución del presupuesto público a fin de lograr su adecuada inversión, a fin de lograr su adecuada evaluación, porque todos los gastos que se hacen llega a la parte también de evaluación sobre la cual se deben programar
el presupuesto público del siguiente año. La pregunta es, ¿cómo evaluamos sobre una ejecución inadecuada que ha traído como consecuencia que el presupuesto se retrotraiga a las arcas del Estado en más de una ocasión, lo que evidencia pues una inadecuada ejecución de dicho presupuesto? Ahí hay un tema para que se pueda trabajar a nivel de Estado sobre cómo mejorar la adecuada ejecución. Quiero cerrar teniendo en cuenta también algunas de las disposiciones complementarias finales que he resaltado porque tienen que ver con la coyuntura del momento. Como ustedes conocen, se encuentran vigentes dos normas: la de eliminación del régimen CAS y la de eliminación de la contratación por locación de servicios. En el caso del régimen CAS, esta ya se encuentra en el Tribunal Constitucional. El 6 de octubre fue su audiencia para evaluar su constitucionalidad, pero aún así, y pese a que el Ejecutivo presentó, entre comillas, un desistimiento, que en esta etapa ya no correspondía, contrario a ello, en el proyecto de ley de presupuesto del 2022, en su 72ª y 73ª, están autorizando para el año fiscal 2022 la prórroga de los contratos CAS que se vienen realizando hasta el 31 de diciembre del 2022, así como la contratación de nuevos CAS por reemplazo o suplencia hasta la misma fecha. Pero además, están proponiendo la suspensión de la ley 31298 que impide la contratación bajo la modalidad de locación de servicios hasta el 31 de diciembre del 2022, disculpen por el error ahí, y justamente iría en contra o sería en la práctica un dejar sin efecto las normas que, como vemos en la prensa, ellos dicen defender. Volvería el régimen CAS, volvería también la contratación por locación de servicios. Definitivamente, el régimen o el tema de personal en el sector público, el sistema administrativo de recursos humanos, tiene también para un desarrollo aparte por los problemas que se llevan y cómo se viene llevando el tránsito al régimen servir, que era una de las cosas que la ley de eliminación CAS no contemplaba, ¿no? Sino que hablaba de el tránsito al régimen 728, cuando en esta etapa deberíamos estar pensando en el tránsito más bien al régimen servir. Y con estas disposiciones complementarias que se están preveyendo en el proyecto de ley de presupuesto general de la República para el año 2022, estaríamos nuevamente retomando el problema de personal dentro del Estado, todo el aparato estatal. Eso ha sido lo que he querido compartir. Muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo a disposición del público en caso haya alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Mundaca. Finalmente pasaremos a la parte de preguntas del público y teniendo en cuenta el tiempo les recuerdo responder con una brevedad adecuada. Así que estaremos al tanto a ver si llegan algunas preguntas. Bueno, puesto que no tenemos preguntas, vamos a pasar a los comentarios finales, empezando por el doctor Castro. Adelante. Gabriel, me copia a mí porque tengo un problema con la cámara. Sí, los comentarios finales, recogiendo también la petición de John, Moisés, ¿no? Y de Manuel,
Creo que hay un consenso en que si queremos un país con mayor institucionalidad, tenemos que hacer funcionar las instituciones. Necesitamos instituciones fuertes y, lo más importante, llegar a consensos. Sin la participación del sector privado y la sociedad civil no avanzamos. La sociedad civil tiene que educarse y tener un rol importante sobre el control y vigilancia del accionar público. Y el sector privado, importante para el crecimiento económico sostenible que necesitamos para dar ese salto de un país con posibilidades de mayor grado de desarrollo, como expuso John Moisés, de su mirada en cuanto a impulsar una real economía social de mercado, y para ello necesitamos instituciones fuertes. Y también lo que ha comentado Manuel, mejorar los procesos en cuanto a la ejecución presupuestaria, pero el presupuesto no puede estar divorciado en un proceso de planeamiento, no solamente institucional por parte del Estado, sino el rol que le toca al Estado en promover desarrollo territorial. Esos son mis comentarios y un saludo a cada uno de los expositores y un abrazo a la distancia para Jaime Celada. Muchas gracias, doctor. Ahora pasaremos al doctor Valiglesias. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? Tuve una llamada. Son sus comentarios finales, doctor, para concluir. Bueno, yo creo que ha habido coincidencias, que es lo más importante, y todos los expositores han tocado la importancia del crecimiento económico. Bueno, yo recién he regresado a Perú después de estar muchos años estudiando un posgrado en China, Taiwán, y puedo contrastar el avance que ellos tienen en base en esos países, a todos estos aspectos, ¿no? que justamente se han discutido: la institucionalidad, el crecimiento económico. Yo creo que es un aporte, ha sido un aporte en este congreso y por parte de los expositores que debería repotenciarse cada vez más, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Ahora, doctor Rejanovinsky, pueden pasar. Sí, claro que sí, algo bastante breve, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este objeto de acá es un personaje protegido por derecho de autor, ¿no? También esto es una lamparita, ¿no? Una lamparita que, si quieren, por ejemplo, están leyendo y ponen acá su clip, también se puede cargar a la computadora, ¿no? Para el tema de la luz. O sea, fíjense, en un objeto pueden existir temas de propiedad intelectual y cómo esto, bueno, y también con una marca asociada, y cómo esto se vende a nivel mundial. A esto es lo que también tenemos que, bueno, podemos ser creadores de contenidos. Entonces, por tal motivo, nuevamente es importante establecer determinadas políticas en el ámbito, no solamente de protección al consumidor, porque consumidores somos todos, sino que además en el rubro de propiedad intelectual. Y nuevamente agradecer al profesor Jaime Celada y a la universidad. Muchas gracias. Por último, doctor Mundaca. Gracias. Quiero cerrar con un principio general de la economía, que es: las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Y eso es un principio que debemos tener claro todos los actores al momento de la formulación del presupuesto público, tanto al momento de elaborar el proyecto de ley en el Ejecutivo, como en el Congreso. Podíamos escuchar en el debate de la ley de presupuesto público, cuando se presentó el proyecto, que a muchos les parecía insuficiente, y probablemente lo sea, pero tenemos que tener en cuenta justamente lo limitado de nuestros recursos y reconocer también que nos falta mejorar a nivel de ejecución, a nivel de programación, y como bien decía el doctor, a nivel de planeamiento. Tenemos que planificar mejor, tenemos que programar mejor y tenemos que ejecutar mejor para poder tener un presupuesto adecuado, para poder satisfacer las necesidades de la población, que hacia eso apunta el presupuesto público. Y bueno,
Muchas gracias por la invitación a los organizadores, mi especial reconocimiento al doctor Celada también por este magnífico evento. Gracias. Ciertamente, doctor. Ahora bien, quisiera agradecer nuevamente a nuestros conferencistas y a todos nuestros espectadores, tanto desde la plataforma Zoom como los que están viendo la retransmisión por la página de Facebook del Congreso. Y recordarles que las ponencias del día de hoy aún no acaban, por lo que doy pase a la siguiente mesa y a la moderadora encargada de esta. Muchas gracias y buenas tardes. Joven Ormeño, ¿me permite, por favor? Por supuesto, profesor. Muy amable. Brevemente, por cierto, quiero expresar mi agradecimiento en representación y en nombre de la Escuela Profesional de Ciencia Política a tan distinguidos expositores que hemos tenido esta tarde sobre la economía nacional, concretamente el presupuesto general de la República. Entonces, agradezco al doctor Carlos Alfredo Castro Gaó, decano del Colegio de Economistas de Lima. Mi agradecimiento al doctor John Valdeiglesias Oviedo, director de la Unidad de Posgrado de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También agradecemos al magíster Moisés Rejanovinche Taliedo, profesor de también de las más importantes universidades, la Universidad Católica, por su aporte esta tarde para darnos una clara comprensión sobre la propiedad intelectual y los niveles de competencia. Mi agradecimiento al doctor Manuel Mundaca Zapata, también con mucha elocuencia y capacidad intelectual, en realidad nos ha dado toda una clase magistral sobre el manejo del presupuesto general de la República y cuáles son sus implicancias en la solución de los problemas que tiene que encarar el país. Recuerdo mucho cómo es que en una de las partes de su libro, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Adam Smith reitera de que no puede haber florecimiento en una sociedad en la que la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, es menester de que nuestra juventud le ponga la atención debida a estos gravísimos problemas que afronta nuestro país. Muchísimas gracias, distinguidos invitados esta tarde y en este rubro, en esta mesa del presupuesto general de la República y la economía del país. Gracias, joven Ormeño.